Hay ciertos nombres en la historia de la NFL que actúan como una línea divisoria, figuras que obligan a tomar partido. Y sin lugar a dudas, el nombre de Mike Tomlin es uno de los más polarizantes de las últimas 2 décadas. Cuando pronuncias su nombre, rara vez obtienes una reacción tibia. Piénselo por un momento. Para media fanaticada, representa el pináculo de la consistencia, un genio táctico y un líder de hombres cuyo mayor logro fue mantener a flote a una franquicia en una liga diseñada estructuralmente para el fracaso cíclico. Es el hombre que te garantiza no tocar fondo, el seguro de vida contra la humillación. Pero para la otra mitad, esa misma consistencia es una especie de espejismo. Lo ven como el rey indiscutible de la temporada regular, un maestro en ganar partidos de septiembre a diciembre, solo para encogerse y volverse predecible cuando las luces de los playoffs se encienden y el frío de enero congela las ideas. Es el entrenador que te lleva sepa a la fiesta, pero que nunca se queda hasta el final. Con 19 temporadas al frente de los Pittsburgh Steelers y un logro que desafía toda lógica moderna, ni un solo récord perdedor, la estadística principal es una locura. Es un dato tan poderoso que casi podría cerrar cualquier debate, y es un pero del tamaño de un estadio. Con solo un trofeo Vince Lombardi en su vitrina y una racha de derrotas en postemporada que ya es dolorosamente larga, la pregunta sobre su verdadera grandeza es inevitable y necesaria. Hoy no estamos aquí para repetir los mismos elogios vacíos o las críticas superficiales que han escuchado 1000 veces. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de su carrera, a desmenuzar las 2 caras de su legado. Vamos a responder de una vez por todas, ¿qué tan bueno fue Mike Tomlin realmente? Para entender la magnitud de Mike Tomlin, primero hay que hablar de su consistencia, una hazaña que roza lo absurdo en el contexto de la NFL moderna. 19 temporadas seguidas sin un récord perdedor. Detengámonos a procesar eso. No estamos hablando de un equipo que simplemente no fue terrible. Estamos hablando de casi 2 décadas de competencia ininterrumpida, de estar siempre en la conversación. En la era del tope salarial, donde los equipos exitosos son desmantelados por necesidad económica, y del draft que premia a los peores equipos con el mejor talento joven. Mantener un suelo tan alto es casi un milagro. La liga está diseñada para la paridad, para que los imperios caigan y los equipos del sótano asciendan. Tomlin se rió de esa lógica durante 19 años. Para ponerlo en perspectiva, solo leyendas absolutas como Tom Landry con los Dallas Cowboys superan esa racha de temporadas ganadoras consecutivas, y solo un monstruo sagrado como Bill Belichick logró algo similar al inicio de su carrera. Durante este tiempo, los Steelers, bajo su mando, acumularon la impresionante cifra de 193 victorias, 114 derrotas y 2 empates. Esto se traduce en un porcentaje de victorias del 62,8% en temporada regular, un número que te coloca en la élite de la historia. El tipo simplemente encontró la fórmula para ganar partidos de fútbol americano entre septiembre y diciembre. Su habilidad para navegar transiciones fue magistral. Llevó al equipo a los playoffs 13 veces y dominó una de las divisiones más físicas y competitivas de la liga, ganando 8 títulos de la AFC North. Pero quizás su mayor prueba de fuego fue mantener al equipo competitivo y relevante después del retiro de una leyenda generacional como el mariscal de campo Ben Roethlisberger. Muchos equipos se hunden en la irrelevancia durante años buscando al sucesor de un ícono. Tomlin, de alguna manera, mantuvo el barco a flote, encontrando formas de ganar, de competir, de nunca jamás terminar con un récord perdedor. Por esta estabilidad es digno de todo el aplauso del mundo. Pero, ¿qué sucede cuando el calendario pasa de diciembre a enero? ¿De qué sirve tener siempre un boleto al baile si te sacan en la primera canción? Por supuesto, es imposible analizar la carrera de Tomlin sin dedicar un capítulo entero a su momento de gloria absoluta, el Super Bowl 43 en 2009. En ese momento, con tan solo 36 años, se convirtió en el entrenador en jefe más joven en la historia de la NFL en alzar el trofeo Vince Lombardi. Pero no fue solo la victoria, fue cómo la consiguieron. Aquel partido contra los Arizona Cardinals no fue un simple juego, fue un guión de Hollywood hecho realidad. La primera jugada que quedó inmortalizada ocurrió justo antes del medio tiempo.
Con los Cardinals a una yarda de anotar y tomar la ventaja, el linebacker James Harrison interceptó un pase de Kurt Warner y corrió 100 yardas a través de todo el campo, esquivando tacleadas en una odisea épica para conseguir un touchdown que cambió por completo el rumbo del partido. Esa es una de las jugadas más grandes no solo en la historia del Super Bowl, sino en la historia de la liga. Pero el drama no terminaría ahí. Después de una remontada espectacular de Arizona en el último cuarto, liderada por Larry Fitzgerald, los Steelers se encontraron perdiendo con poco más de 2 minutos en el reloj. Lo que siguió fue una serie ofensiva legendaria. Ben Roethlisberger guió al equipo por el campo y con 35 segundos restantes lanzó un pase milimétrico a la esquina de la zona de anotación. Allí, Santonio Holmes, estirándose hasta el límite de la física humana y manteniendo las puntas de los pies en el césped, por puro instinto, atrapó el balón para asegurar la victoria. Fue un momento de perfección bajo la presión más extrema. Esos son los momentos que definen a las leyendas. Sin embargo, aquí es donde la narrativa se complica. En sus primeros 4 años como entrenador, Tomlin llevó a los Steelers a 2 Super Bowls. Ganó el primero de forma heroica, sí, pero 2 años después perdió el Super Bowl 45 contra los Green Bay Packers. Fue un ascenso meteórico, un éxito brutalmente rápido que parecía anunciar una nueva dinastía. Pero visto en retrospectiva, ese rápido viaje a la cima, con una victoria y una derrota, se sintió menos como el comienzo de un imperio y más como un presagio del doloroso contraste que estaba por venir. A pesar de esa consistencia casi robótica en la temporada regular, la postemporada se ha transformado en una verdadera casa de los horrores para Mike Tomlin y los Pittsburgh Steelers. Su récord general en los playoffs es de 8 victorias y 12 derrotas, un balance negativo que por sí solo ya genera preocupación para un entrenador de su calibre. Pero el verdadero problema, la mancha que define la segunda mitad de su carrera, es mucho más profunda y dolorosa. La estadística que persigue a Tomlin es implacable. No ha ganado un solo partido de playoffs desde la temporada 2016. Desde aquella victoria, acumuló una racha de 0 victorias y 7 derrotas en postemporada, casi siempre cayendo en la primera ronda en el fin de semana de comodines. 0 victorias en casi una década. Es la definición de llegar a la fiesta y que te echen antes de que puedas siquiera servirte una bebida. Llegas, saludas y te vas. Una y otra vez. La temporada de 2025 fue un microcosmos de esta frustración. El equipo una vez más superó las expectativas. Terminó con un récord ganador de 10-7 y se coronó campeón de la FC Norte. Pero la sensación general, incluso entre sus propios fanáticos, no era de esperanza, sino de fatalismo. Parecía una formalidad, una espera inevitable para la derrota en la primera ronda. Y así fue. Aquí es donde sus críticos afilan los cuchillos. La principal acusación es que Tomlin se vuelve demasiado conservador en los momentos cruciales. Le critican por adoptar una mentalidad de jugar a no perder en lugar de jugar a ganar. Esto se traduce, según ellos, en decisiones de campo tímidas. Despejar el balón en cuarta oportunidad en territorio rival, conformarse con goles de campo o usar defensas preventivas que ceden yardas y tiempo al rival. Se argumenta que su plan de juego en enero no es el de un león que va a cazar, sino el de una presa que intenta no ser devorada. La pregunta que surge de esta sequía es inevitable y carcome su legado. ¿Es Mike Tomlin un entrenador que te garantiza un piso alto, un seguro contra el desastre, pero que a cambio te impone un techo bajo? ¿Es el hombre que te asegura un buen año, pero que al final del día es incapaz de llevarte a ganar el trofeo? Para poner en su justa dimensión el legado de Tomlin, es inevitable compararlo con los otros grandes entrenadores de su era. Y la comparación más directa y a la vez más brutal es con Bill Belichick. Cuando pones sus logros uno al lado del otro, un número resalta por encima de todos: 6 Super Bowls a 1. 6-1. En el Tribunal de la Opinión Pública de la NFL, donde los anillos son la principal prueba, esa diferencia es un argumento casi imposible de rebatir y el combustible que enciende el debate más acalorado.
Por un lado, lo que Tomlin le dio a los Steelers es algo que quizás solo la familia Rooney, dueña del equipo, puede valorar en su totalidad. Una estabilidad increíble y casi 2 décadas de relevancia en una liga diseñada para devorar entrenadores. Pensemos en la cantidad de equipos que han tenido 5, 6 o hasta 7 entrenadores diferentes en el mismo lapso que Tomlin estuvo en Pittsburgh. Él fue el ancla en un mar de caos. Además, su legado trasciende los números. Es el entrenador afroamericano más longevo y exitoso en la historia de la NFL. Un pionero que no solo abrió puertas, sino que las derribó. Se convirtió en un modelo a seguir y en una de las voces más respetadas en toda la liga. Un logro monumental que formará parte innegable de su historia. Pero, al final del día, los campeonatos son la moneda de cambio en el debate sobre la grandeza. Y ese único anillo, ganado hace tanto tiempo, ha comenzado a sentirse muy solitario. Esta dualidad ha llevado a la pregunta central que divide a los analistas y fanáticos. ¿Es Mike Tomlin un grande de todos los tiempos por su asombrosa consistencia y su impacto cultural? ¿O está sobrevalorado porque cuando llegaba el momento de la verdad no lograba ganar el partido más importante? Entonces, ¿qué podemos decir al final de todo? El legado de Mike Tomlin es un laberinto complejo y lleno de contradicciones. Por un lado, tienes una consistencia estadística que muy pocos entrenadores en la historia han podido igualar. Un hombre que era la garantía de que tu equipo nunca sería un hazmerreír, siempre competitivo, siempre en la pelea. Por otro lado, tienes esa sequía en playoffs, una racha negativa tan larga que se ha vuelto histórica y que eclipsa gran parte de sus logros en temporada regular. Su renuncia en 2026, tras 19 años en el cargo, marca el final definitivo de una era de excelencia, estabilidad y, hay que decirlo, frustración para los Pittsburgh Steelers. Su partida deja un vacío inmenso en la organización y una pregunta flotando en el aire. ¿Fue suficiente lo que logró? ¿Es un grande de todos los tiempos o se quedó a un paso de serlo? La respuesta, como casi siempre ocurre con las figuras más complejas del deporte, probablemente depende de cómo midas la grandeza. ¿La mides con anillos de Super Bowl o con décadas de relevancia? ¿Con trofeos o con la ausencia total de fracasos estrepitosos? El debate sobre Mike Tomlin continuará por años y esa quizás sea la señal más clara de su impacto en la NFL. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para más contenido sobre las leyendas y los debates más grandes de la NFL.